La vida del evangelio no está basada, o del evangélico o del cristiano, no está basada en caminar solamente por lo que ve. Necesita caminar por aquello que se le es revelado. Si caminas por información, cualquiera tiene información, pero no cualquiera tiene revelación, porque la revelación hay que pagar un precio, hay que pasar tiempo con Dios. Entonces, la información cualquiera la tiene. Tú agarras un teléfono, vas a Google y ya tiene una información. Pero la revelación es algo que viene del cielo, que nadie más sabe. Nadie puede saber tu futuro. Tu futuro no está escrito en Google, no está en un diccionario. Tu futuro está en la presencia del Señor. Y para saberlo, para saber qué debemos de hacer, necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Para que Él nos pueda revelar la voluntad del Padre para ese momento. Aleluya, aleluya. Que Dios le bendiga a mis hermanos de una manera especial. En el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, le damos la bienvenida a su canal, apasionado por su presencia. Gloria a Dios, mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y en esta preciosa hora hay una palabra de Dios para su vida, que yo sé que lo va a bendecir a usted. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a la gente a nuestros suscriptores, los que se conectan, los que verán después esta transmisión. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, hermano. Y es saber escuchar al Espíritu Santo para poder caminar en las victorias que Dios ha determinado para nuestra vida. Vamos a presentar este programa en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial en esta preciosa hora. Gloria a Dios para siempre. Glorifícate de manera poderosa. Mira, Dios, las personas que van a escuchar esta palabra, que les sea de mucha bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 28. Hechos capítulo 15, verso 28. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gracias por tu palabra, Dios. Amén y amén. Donde quiero enfatizar es en la parte A de este versículo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué poderoso es escuchar esto. Tú sabes que cuando Cristo a punto de ascender en el capítulo 1 de los Hechos, Cristo, la Biblia dice que dio mandamiento a los apóstoles, a los discípulos, por el Espíritu. Lo que da a entender es que cuando Cristo hablaba por el Espíritu. Él mismo dijo, yo no hablo lo que quiero, sino lo que escucho. Es decir, el Espíritu Santo era quien hablaba con Jesús la voluntad perfecta del Padre para transmitirla en la tierra, ya sea en palabras, ya sea en hechos, ya sea en lo que sea, pero se necesitaba primero escuchar al Espíritu Santo. Cuando una persona no escucha al Espíritu Santo, cuando un cristiano no escucha la voz de Dios, la dirección de Dios, va a caminar en un constante error en esta tierra. Porque el único que sabe cuál es nuestro destino y el único que sabe por dónde debemos de transitar es el Espíritu Santo. Y no tener una amistad con el Espíritu Santo básicamente es caminar a ciegas aquí en la tierra. Ahora quiero añadir algo. La gente piensa que la voz de Dios solamente es audible, pero hay varias maneras de poder escuchar a Dios. Quizá haya gente frustrado que dice, pero no escucho a Dios, ¿cómo voy a ser guiado? El asunto es que está tan enfocado en escuchar a Dios audible que no estás entendiendo que Dios puede hablarte también de otras maneras. Por ejemplo, Dios te puede hablar en un sueño. Los sueños, cuando vienen de Dios, no te confunden. Nadie que diga, yo tuve un sueño, pero no sé, estoy como confundido, no es de Dios. Porque la Biblia dice que Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos vio claramente en visión. Dice claramente, no dice borroso, dice claramente. Porque cuando Dios le revela algo a alguien, tiene que ser claro lo que le está revelando. Eso por un lado. Lo otro, Dios puede hablarte en visión.
despierto puede llegar ¿cómo es en visión? Que tú puedes estar despierto y de repente puedes ver algo que tú dices, pero ¿y esto qué es? Una imagen, o puedes ver una palabra o algo, es la voz de Dios. También Dios te puede hablar leyendo las escrituras. Ahí es donde Dios más me habla a mí, leyendo las escrituras. Puedes estar leyendo la Biblia y de repente puede haber un versículo de la Biblia que te atrape y tú digas, wow, pero que te despierte la curiosidad. Si ese versículo te despertó la curiosidad es porque Dios te está diciendo algo allí. Necesitas detenerte a ver qué Dios te está diciendo. También Dios te puede hablar audible y también Dios te puede hablar a tu espíritu. Quiero aclarar esto. Dios no habla con carne, hermano. Dios no le habla a carne. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 en adelante dice que el hombre natural no comprende las cosas espirituales porque para él son locura. Porque las cosas espirituales tienen que ser discernidas en el espíritu, no en la carne. Dice en el espíritu. Y el espíritu en E mayúscula acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros fuimos formados en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios sopló por la nariz de aquel muñeco, lo que sopló fue aliento de vida, espíritu. Lo único que se conecta con Dios es nuestro espíritu, no el alma ni la carne. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro espíritu que habla. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe de vivir consagrado, debe de tratar de vivir lo mejor posible delante de Dios. Ahora bien, ya aclarado eso, mira cuál es el problema de este tiempo. Mucha gente dice, pero yo oré a Dios y comencé este proyecto, pero me fue mal. Y entonces terminan frustrados y dicen, ¿por qué me fue mal si yo le oré a Dios? Porque hay un error. No es lo mismo orar que consultar a Dios, no es lo mismo. Orar es cuando tú vas, hablas con Dios, pides por tu familia, intercede. Pero consultar a Dios es preguntarle algo a Dios y esperar la respuesta. Entonces mucha gente va y ora por algo y lo emprende, pero no espera la respuesta de Dios. Una vez Dios me enseñó algo, hermano. Yo estaba en una piscina una vez y Dios me enseñó algo. No dejes de orar por aquello que estás orando hasta que no reciba la respuesta de Dios, sea sí o sea no. Mira cuál es el problema de muchos. Dicen, yo estoy orando, pero cuando pasa un mes que no ven el cumplimiento, dicen, o pasan 2 meses que no ven el cumplimiento, ¿sabes lo que ellos dicen? Dicen, no, no es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú sabes que no es la voluntad de Dios si Dios no ha hablado todavía? Entonces hay gente que está soltando la oración en un tiempo que no es para soltarla. Hay gente que está soltando la oración en un tiempo que todavía necesita estar orando. Por eso hay mucho frustrado en este camino, porque dicen, no es la voluntad de Dios, pero Dios no ha hablado. Entonces Dios me enseñaba esto. No puedes dejar de orar hasta que yo no hable, hasta que yo no diga sí o diga no. Ahí es que detienes la oración para ver el cumplimiento de Dios. La vida de Jesús en la tierra fue una vida exitosa porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo, porque el Padre lo guiaba, porque pasaba tiempo con el Señor. Entonces, eso es el primer principio que quería establecerle para entrar ya en materia. Donde leímos, bueno, vamos un poquito atrás, Hechos capítulo 1. Cristo le dice, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban al Espíritu Santo. Pero en el verso 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hasta ahí estamos bien. En el mismo capítulo 1, Pedro y los discípulos comienzan a orar para elegir el sucesor de Judas. Acuérdense que Judas entregó a Jesús para elegir el sucesor de Judas. Pero dice la Biblia que orando echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Esto es poderoso verlo. ¿Por qué si oraron tuvieron que echar suerte? Porque no recibieron respuesta del cielo. ¿Por qué no recibieron respuesta del cielo? Porque no había venido el Espíritu Santo. Ahora ves, ahora te das cuenta lo importante que es tener al Espíritu Santo como amigo. Mira, oraron y echaron suerte. Es imposible que alguien que tenga el Espíritu Santo tenga que andar echando suerte en la vida. Si anda echando suerte en la vida es porque no está escuchando a Dios. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo ya desciende. Y qué poderoso es esto, porque después más adelante, cuando ya en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, pero más adelante dice, y ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y apártame a Saulo. Ve ahora cómo está hablando el Espíritu Santo. Ve ahora cómo ellos no están echando suerte. Tú ves lo importante que es mantener una relación con el Espíritu Santo todos los días. Mucha gente ha minimizado al Espíritu Santo. Mucha gente lo ha minimizado. Y Cristo dejó al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos.
La gente no entiende esto. Juan capítulo 16, la Biblia dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Voy a dejar al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Tú quieres conocer la voluntad de Dios contigo perfecta, tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Si no eres amigo del Espíritu Santo, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, nunca vas a conocer la voluntad perfecta del Padre, porque ¿quién te la va a revelar? Entonces escucha algo más. Pero ¿dónde leímos? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mira cómo ellos dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo. Primero, luego a nosotros. Lo que está diciendo este verso es que todo lo que esta gente de la iglesia primitiva iban a hacer, primero lo consultaban con el Espíritu Santo. Leer el libro de los Hechos es leer una vida poderosa en el Espíritu Santo. Dice, y pareció bien. Entonces, mucha gente lo están haciendo al revés. Le parece bien a ellos y después que le preguntan al Espíritu Santo. O mucha gente lo que hace es que emprende las cosas y cuando le va mal, entonces dicen, ¿por qué Espíritu Santo? Porque ahí quieren buscar al Espíritu Santo. No es así que funciona. Necesitamos presentarle nuestro proyecto, presentarle nuestras vidas, presentarle lo que queremos hacer, lo que queremos emprender, para poder entonces ver si Él está de acuerdo, para entonces nosotros poder accionar. No podemos accionar si el Señor no está de acuerdo con lo que vamos a hacer. No podemos accionar. Porque la vida del evangelio no está basada, o del evangélico o del cristiano, no está basada en caminar solamente por lo que ve. Necesita caminar por aquello que se le es revelado. Si caminas por información, cualquiera tiene información, pero no cualquiera tiene revelación, porque la revelación hay que pagar un precio, hay que pasar tiempo con Dios. Entonces, la información cualquiera la tiene. Tú agarras un teléfono, vas a Google y ya tiene una información. Pero la revelación es algo que viene del cielo, que nadie más sabe. Nadie puede saber tu futuro. Tu futuro no está escrito en Google, no está en un diccionario. Tu futuro está en la presencia del Señor. Y para saberlo, para saber qué debemos de hacer, necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Para que Él nos pueda revelar la voluntad del Padre para ese momento. Yo decía los otros días lo que Cristo hacía, hermano. Juan capítulo 11, la Biblia habla de que fueron a decirle a Jesús que el que ama se está muriendo, está enfermo, que era Lázaro. Y Cristo dice que se queda 2 días más. Cristo no se, esto me reveló el Señor, Cristo no se quedó 2 días más comiendo mucho ni durmiendo mucho. Cristo se quedó 2 días más esperando la voluntad del Padre para Lázaro. ¿Cómo yo sé esto? Porque más abajo dice que Cristo se levanta y le dice a los discípulos, vamos a resucitar a Lázaro que murió. Pero la Biblia registra que le vinieron a decir que estaba enfermo, pero no registra que le vinieron a decir que se había muerto. Entonces, ¿quién se lo dijo? Se lo dijo la intimidad que tenía el Padre, le dijo, ya murió. Ahora, ¿cómo sé yo que Cristo se quedó orando? Porque cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, mira lo que dice Cristo. Dice, Padre, gracias por haberme oído. Está en tiempo pasado. Haberme oído quiere decir que había estado orando. Dice, gracias por haberme oído y gracias porque siempre me oyes. Es decir, Cristo hubiera podido resucitar, hubiera podido salvar, sanar a Lázaro. Pero Cristo se quedó esperando a ver qué el Padre quería. ¿Sabes por qué Cristo se quedó esperando? Porque en ese tiempo, en Jerusalén, en Israel, había una costumbre. Cuando alguien se moría, ellos no lo enterraban. Ellos esperaban 3 días. Porque ellos tenían una creencia que en 3 días ese muerto podía resucitar. Por eso Cristo llegó al 4.º día. Porque si Cristo hubiera llegado al 3.er día y lo resucita, ellos iban a decir que no fue Jesús, que fue la creencia que tenían. Por eso Cristo llegó al 4.º día cuando ya no había esperanza. Cristo llegó cuando el muerto ya hería. Cristo llegó cuando ya ellos lloraban al muerto, cuando ya no había esperanza. Entonces Cristo llegó. ¿Tú ves cómo Cristo no se adelantó a los tiempos? ¿Por qué no se adelantó a los tiempos? Porque supo escuchar a su Padre. Entonces hay mucha gente en este tiempo casándose con la persona que no tienen que casarse, buscando un trabajo que no tienen que buscar, haciendo cosas que no tienen que hacerlas, porque no escuchan al Espíritu Santo. Se mueven sin la dirección del Espíritu Santo. Cuando en el capítulo 1 de los Hechos, la Biblia dice, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto aplica para este tiempo. Por ejemplo, nosotros los predicadores, no podemos ir a predicar si no nos quedamos en el lugar secreto esperando que Dios quiere que hablemos. Si tú y yo como predicador no escuchamos lo que Dios quiere hablar,
Cuando lo hablemos no tendrá esencia, porque lo estás hablando tú, no el Espíritu Santo. Por eso yo le decía a ustedes que en este canal, yo no doy un mensaje si no espero la revelación del Padre. Ahora, quedaos en Jerusalén significa estar en la intimidad, allí con una Biblia abierta, allí adorando a Dios, allí pasando tiempo con el Señor, allí esperando que Dios quiere. Entonces, cuando Dios revela lo que Él quiere, una vez, te voy a contar un testimonio rapidito, una vez alguien me dijo que fuera a predicar a un hogar. Yo comencé a orar en la iglesia buscando, esperando qué Dios quería para ese hogar. Y mientras estoy allí, ni siquiera orando, esperando en adoración, porque hay un momento para orar, hermano, pero hay un momento para esperar tranquilo, quieto en la presencia. Y ahí yo estaba quieto en la presencia esperando. De repente, yo recibo a mi espíritu el libro de el Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Cuando voy a leer este capítulo me doy cuenta que el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio y todos fueron salvos. Y aunque ellos eran gentiles. Cuando yo recibo esto, dije, lo que el Señor y discerní por el Espíritu, que lo que el Señor quería hacer en aquel hogar era lo que hizo en la casa de Cornelio. Porque allí había gente que no conocían a Dios. Ya yo tengo la palabra en el Espíritu, me voy, voy a predicar en ese hogar. Cuando estoy predicando en ese hogar, simplemente abrí la boca y dije, el Espíritu Santo va a caer aquí como en la casa de Cornelio. Fue todo, hermano. Hasta los niños lloraban. Los niños que estaban allí estaban llorando en la presencia. ¿Por qué pasó eso? Porque hablé lo que me reveló, no lo que yo me inventé. ¿Te das cuenta? Por eso en este tiempo, mire, yo soy de las personas que creen, no sé usted. Usted sabrá si lo cree, pero yo soy de las personas que cree que hay un hombre diseñado para una mujer y una mujer diseñada para un hombre. Que solo puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar lejos, pero solamente el Señor es el que sabe cuál es esa persona. Y para tú acceder a esa persona, o tú tienes que primero esperar al Espíritu Santo que te diga es este o es aquella. Y eso aplica para todo en la vida del cristiano, para buscar un empleo. Yo conozco gente, hermano, que yo lo veía de rodillas pidiéndole un empleo a Dios, de rodillas, llorando de rodillas, buscando a Dios, que le diera un empleo. Cuando Dios le dio el empleo, ahora no se congregan. Dios le dio el empleo y ahora tan frío en el espíritu. ¿Por qué pasa esto? Porque buscaron el empleo equivocado o simplemente no estaban listos para ese empleo. Le voy a decir algo y perdóneme. Perdóneme con lo que le voy a decir, pero hay que ser claro como está en la palabra. Míreme. Todo lo que usted le quita el tiempo de Dios no es de Dios. Todo lo que usted lo lleve a quitarle el tiempo de congregarse, a quitarle el tiempo de leer la Biblia, de estar con el Señor, no viene de Dios. Tienes que quitarlo de tu vida. Todo lo que te acerca a Dios, eso viene de Dios. Ahora vamos a probarlo por la palabra, porque hay que hablar por la palabra. Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios traen riqueza, no añaden tristeza. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre y una mujer de Dios que tiene un buen empleo vive triste? ¿Por qué? Porque le robó el tiempo de estar en la presencia de Dios. Ahora te das cuenta. Entonces, esto es lo que acontece, hermano. Estos discípulos del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, caminaban de victoria en victoria. ¿Sabe por qué? Porque constantemente escuchaban al Espíritu Santo. Mira Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu le dijo no. Después quería ir a Bitinia y el Espíritu le dijo no. Después se acostó a dormir. Y ahí vino una visión que veía un varón macedónico que le decía, ven, ayúdanos. Entonces ahí entendió Pablo que era Macedonia, que Dios lo quería. ¿Te das cuenta? Pablo iba a Asia, pero el Espíritu le dijo que no. Si se hubiera ido a Asia, ahí habían brujos de alto rango, hermano. Habían demonios de alto rango y no era el tiempo para ir a Asia. Si Pablo no hubiera escuchado al Espíritu Santo, lo destruyen en Asia. Pero qué bueno es que como Pablo tenía esa comunión con el Señor, Dios le dijo, no es ahí. ¿Te das cuenta qué lindo es esto? Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo constantemente, usted va a ser difícil que el diablo lo engañe. Pregúntale a Eliseo, Segunda de Reyes, los sirios, el rey de Siria. ¿Sabe dónde preparaba el rey de Siria el ataque contra Israel? En la cámara más secreta. Nadie sabía. Pero Dios se lo revelaba a Eliseo. Dice que cuando los sirios llegaban a atacar a Israel, Israel no estaba ahí. Entonces el rey de Siria se frustró y dijo, aquí hay uno que va a llevar la información a Israel.
Pero no era así. Lo que él no sabía era que en Israel había un profeta, un hombre conectado con Dios, que era Eliseo. Y antes de que el ataque viniera, Dios se lo revelaba a Eliseo. Y algo me enseñó el Señor. Cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te va a revelar el ataque de Satanás antes de que pase. Dios te va a revelar el ataque de Satanás a tu familia antes de que pase. Dios te va a revelar la cosa antes de que pase, porque Dios guarda y cuida de ti cuando tiene comunión. Eliseo recibía toda la información y el rey planificaba eso donde nadie lo escuchaba, pero el Espíritu Santo, que tan hermoso es, se lo decía. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, si quieres caminar en una vida de victoria en victoria, tienes que escuchar a Dios. Las veces que yo he hecho cosas sin escuchar a Dios, la he pasado mal. Te lo digo, la he pasado mal. Porque tú sabes que hay una temporada que tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo en el Evangelio. Pero cuando lees la Biblia, ya vuelvo y recapitulo con Pablo. Se va a Macedonia, pasan cosas grandes, pero luego viene a Asia y hasta los brujos. Dice la Biblia que los brujos quemaron todos los libros. Se convirtieron al Señor. ¿Te das cuenta? Pablo quería ir a Asia en un tiempo que no era. Pero cuando llegó el tiempo de ir a Asia, pasaron cosas grandes. Cosas grandes acontecieron. Por eso, cuando leí esta mañana que este versículo que estaba en la iglesia, leí esto, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate cómo ellos dicen, ha parecido bien primero a Dios. Asegúrate de que lo que tú vayas a hacer le parezca bien a Dios. Asegúrate de que lo que tú vayas a emprender le parezca bien a Dios primero. Si le parece bien a Dios, muévase confiado que el diablo no le va a robar lo suyo. Si Dios fue el que le dijo, el enemigo no le va a quitar lo suyo. Si Dios fue el que habló. Ahora, voy a terminar aquí para poner esto, porque usted quizás se está haciendo una pregunta. Ahora, ¿cómo yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo? Ahí voy a terminar. Voy a enseñarle esto. Esto lo aprendí de mi pastor. Esto me lo enseñó el pastor y créame que me ha funcionado, poderosamente. Escúcheme. Primero, tienes que reconocer que el Espíritu Santo es una persona. Cuando lees la Biblia en Génesis, en Juan capítulo 16, te das cuenta que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo escucha y que el Espíritu Santo ve. Ahí lo dice, no por el tiempo, porque no tengo tiempo, por eso no puedo resaltar, quizás en otra clase, pero yo tengo un video por ahí donde hablé quién es el Espíritu Santo. Ahí decimos con citas bíblicas que el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, no es una fuerza, porque una fuerza no se contrita, una fuerza no te consola, sino que te destruye. No, pero el Espíritu Santo es un consolador, es un guía. Y dice Romanos 8:26 que nosotros no sabemos orar. Nosotros no sabemos orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Dios, ¿te das cuenta cómo si es una persona? Tienes que primero reconocer eso. Segundo, escúchame esto con atención. Lo que tú ves, el Espíritu Santo lo ve. Lo que tú hablas, el Espíritu Santo lo habla y lo escucha. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, hay cosas que no son pecado, pero te contaminan. No son pecado, pero te contaminan. Entonces, eso tiene que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo yo puedo tener una relación con el Espíritu Santo todos los días? Fácil. Donde el enemigo va a atacar a la gente es en la mente, porque ese es el campo de batalla. Ahí es donde van los dardos. El enemigo no ataca los pies, ni la rodilla, ni ataca ni está interesado en tu cartera, ni en tu vehículo, ni en tu cuenta de banco. Él no está interesado en eso. Él ataca tu identidad de hijo. Él ataca tu mente. La mente es el campo de batalla. Ahora, el pastor mío me decía, si el diablo ataca en la mente, ¿dónde tú tienes que contraatacar? Es en la mente también. Es en la raíz del problema. ¿Cómo lo haces? Viviendo una vida de adoración en la mente. Hermano, después vamos a otro estudio acerca de la adoración. Hermano, la adoración es poderosa. En una casa donde se adora, en una mente donde se adora, el diablo no tiene acceso. No tiene acceso, hermano. Entonces, cuando pasas el día adorando a Dios en la mente, diciendo, Señor, gracias, diciéndole cosas bonitas al Señor, de vez en cuando, pues yo a veces ando en mi motor y ando diciendo, Padre, gracias, o hasta hablando en lengua en mi mente. Y esto produce, o esto contrarresta los dardos de fuego del maligno. Y así viviremos una vida de comunión con el Espíritu Santo.
Porque el Salmo 22 dice que Él habita en la alabanza, no dice que visita, no, dice habita. Si tú adoras a Dios, Él va a habitar en ti. Si Él está en ti, ¿cómo el diablo va a entrar? No tiene acceso. Entonces, de esta manera es como podemos tener comunicación o comunión con el Espíritu Santo constantemente. Y pareció bien al Espíritu Santo. Hermano, asegurémonos de que Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. No te desesperes, no te desesperes. Ora y espera, ora y espera. Y mantente atento, que Dios te puede hablar hasta viendo una foto o viendo cualquier cosa, Dios te puede hablar. Y eso es bíblico. Un rema te puede llegar hasta viendo cualquier cosa. De repente te puede bajar un rema. Así que, hermano mío, hermano querido, esa es la palabra que tenía de parte de Dios para ustedes en este día. Aprendamos a escuchar y a obedecer la voz del Espíritu Santo y vivirá de victoria en victoria. Pero recuerda esto, las batallas en la tierra no se van a acabar hasta que lleguemos al cielo, porque todavía el diablo está en la tierra y todavía somos carne. Pero Dios prometió en Génesis 16, en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Ve? Vamos a tener batallas, sí, pero si constantemente vivimos en comunión, libraremos constantemente también esas batallas. Viviremos de victoria en victoria, porque estamos conectados con el que nos da la victoria. Y aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Y la Biblia dice en Isaías que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y si por las aguas, no nos ahogaremos. Porque si Dios va adelante, dice Isaías 54:15, el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Todo el que contra ti conspirare de delante de ti caerá. ¿Vio? Entonces, si vivimos conectados con Dios, aunque hayan batalla, Dios nos ayudará a tener la victoria constantemente. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que Dios nos dé la sabiduría para poder escuchar al Espíritu Santo, que Dios nos dé la sabiduría para obedecer cuando lo escuchamos. Señor, tu palabra dice en Deuteronomio 28:1, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y ahí dice todas las bendiciones que tú tienes para los que podemos escuchar tu voz y obedecerla, Padre amado. Señor, te pido que cada hermano que está allí, amado mío, tú abras su entendimiento, tú abras sus corazones a la palabra, tú abras sus corazones, Dios mío, a entender lo que tú quieres hablar. Que cuando se arrodillen de madrugada a buscar tu presencia, ellos, Dios mío, sientan al Espíritu Santo que los guía. Dios mío, en el nombre de Jesús, que cuando leamos la palabra, escuchemos tu voz a través de la palabra. Señor, que si es tu voluntad hablarnos en sueño, que podamos entender lo que nos está revelando. Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga de una manera poderosa. Nos vemos el miércoles a las 8:30 otra vez. No, el domingo, ahora a las 7 de la noche. Y después el miércoles a las 8:30, Dios mediante, con una palabra fresca para su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi deseo es que sea guiado por el Espíritu del Señor. Dios le bendiga.